Bueno, ¿están presentes? Sí, doctor, aquí estamos. Jorge, muy bien. Ya, mire, vamos, esta clase es larga, siempre yo trato de hacerlo corto, pero siempre sale larga. En todo caso, bueno, ojalá algún día nos podamos ver, salgamos pronto de esto y empiecen a ir al hospital para que empecemos a armar grupos, empecemos a trabajar y podamos repasar estas cosas, pero ya de otra manera. ¿Ah? Conmigo probablemente les toque hacer algunos casos clínicos. Y lo que sí nos interesa muchísimo es que ustedes estén cuanto antes en la clínica, que va a ser, en este caso usted va a ser en agosto, una cosa así, julio, agosto, en la que todo esté ya más normalizado. Eh, Esa es la forma de aprender medicina. En realidad, hacer esto una clase sobre examen físico general es tedioso y yo entiendo que sea complejo para ustedes asimilarlo, pero no nos queda otra. Así que, como les decía, les vuelvo a recordar el Goethe, un libro que ojalá lo pudieran tener, hacer un esfuerzo por comprarlo, por tenerlo. Pues no es bueno, ¿entiende?, bajar libros si es que uno tiene el acceso, si es que uno lo puede comprarlo, porque usted sabe que cada vez que uno baja un libro, la verdad las cosas es que uno está robando. Y es un tema que hay que ser cuidadoso. No olvidar eso, que existen derechos de autor. Entonces, con las imágenes, con todo, nosotros utilizamos muchas imágenes, muchas cosas que no nos autorizaban realmente. Hay que ser respetuosos con eso. Entonces, yo siempre digo que tratar de hacer el esfuerzo, es un libro que siempre les va a acompañar, hagan lo que hagan como médico, eso ya siempre va a estar, va a ser una buena inversión. Así que conversen con los papás y traten de adquirir el libro. No está barato en realidad, el libro no es necesario que tengan la última versión, ¿no?, a todo esto. Porque lo que más interesa de ese libro es el tema semiológico. ¿Ya? Bueno, iniciemos. A ver si podemos avanzar un poquito hoy Disculpe, día. tenía una ¿Sí? duda Ah, sí, respecto sí, a la, sí, hágala, sí, correcto, unos 5 minutos, hagamos de 16, sí, claro, hasta las 16:15 de preguntas. respecto a las Consulte. siglas de la F y la O en antecedentes ginecobstétricos, ¿qué significaba? Me quedó Significa, eso, a ver, significa fórmula obstétrica, ¿ya? No hay una forma de hacerlo, pero anótenlo por ahí. La fórmula obstétrica es, anótenlo así, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0. ¿Ya? ¿Me siguen? ya. Ya. El primer 0 significa los, los embarazos que ha tenido la persona, los embarazos de término. Entonces ustedes le preguntan, ¿cuántos hijos usted tuvo? O sea, ¿cuántos embarazos tuvo? Ya, dijo, 3 embarazos. ¿Ya? Y usted anota el primer 0, es el 3. El segundo 0, a los de pretérmino, si hubo algún embarazo alguna de las guaguitas que hubiese nacido antes de tiempo, un embarazo con un parto prematuro. Y ahí anotan, por ejemplo, tuve 1, anotan 1, 3, 1. Después, el tercer 0 significa los abortos espontáneos que haya tenido la paciente. ¿Entiende? No, yo tuve 2 pérdidas, te dicen. Ustedes anotan un 2 ahí. Y después los abortos inducidos, que generalmente los pacientes nunca les van a decir, mire, yo me practiqué un aborto. Pero eso deberá, si los dice, usted, ese significa el cuarto 0, ya, un aborto, un aborto. ¿Y cuántos hijos vivos tiene usted, me entienden? 4, ¿ya? Entonces, es el último 0. Entonces, es una paciente que tuvo 3 embarazos de término, 1 de pretérmino, tuvo 2 abortos espontáneos, un aborto inducido y tiene actualmente 4 hijos vivos. Porque si le dice, no, yo tengo 2 nomás hijos vivos, tienen que preguntarle por qué. ¿Qué es lo que pasó con sus 2 hijos? También es importante. ¿No? ¿Hay Mm, alguna enfermedad que tuvieron ellos? ¿Alguna cosa que pueda? ¿Ya? ¿Me sigue? Acá puede que le enseñen otro tipo, le enseñen otro, le dicen gestas, GP, le dicen, por ejemplo, gestas, ¿cuántos embarazos? GP, ¿cuántos gestas? ¿Cuántos partos? ¿Entiendes? ¿Cuántos? Pero yo prefiero el fórmula obstétrica porque es bien completito. Les cuenta una historia, ¿eh? ¿Se fijan? Los 5 ceros les cuenta una historia. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿Sí? y sobre lo mismo de los embarazos, ¿cuántas semanas se considera pretérmino? Antes de las 37 semanas. Ya, perfecto.
Muchas gracias. Claro, después de las 37 semanas ya es un embarazo de términos. ¿Ya? El embarazo humano puede durar teóricamente 42 semanas, 41 semanas. Nadie deja pasar las 41 semanas. Habitualmente, entre las 37 y las 39 semanas se produce el parto y es un parto de término. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ya. Pasemos entonces. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, doctor, se escucha. Ya. Muy bien. Pasemos entonces a la clase. Bueno, en cuanto al examen físico general, vamos a ver acá. A ver. En cuanto al examen físico general, lo importante, como introducción, ¿no es cierto?, es tener un ambiente para hacer un examen físico adecuado. Ya habíamos conversado que antes de eso tenemos que instaurar una relación médico-paciente y esa relación se instaura en el momento en que uno conoce al paciente que lo ve entrar a la sala de la consulta. ¿Ya? Importante, ¿no es cierto?, en esta, antes del examen físico, la anamnesis. Y aquí te estoy repitiendo un poco. El examen físico, viene el examen físico general, examen físico segmentario, algunos exámenes auxiliares y algunas conclusiones o integraciones diagnósticas que nos van a conformar la historia clínica. Acuérdense ese concepto, la historia clínica. Es tremendamente importante. El maletín del médico principal está aquí, en vuestro cerebro. Los instrumentos principales que uno puede utilizar son nuestros, provienen de nuestra biología. Son la inspección, ¿no es cierto? Es mirar al paciente, mirar las características que tiene este. Primero, en forma general, acuérdense que todo funciona como un concepto deductivo, de lo general a lo particular. ¿Ya? Entonces, una inspección siempre general y luego vamos afinando, por así decirlo, vamos tomando atención a ciertos aspectos particulares. Perdón. La inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, la olfacción, son todas, son todas armas que tenemos, por así, o instrumentos, digamos, con mejor forma, ciertos instrumentos que nosotros poseemos para poder ayudarnos a examinar un paciente. ¿Ya? Ustedes se preguntarán la olfacción. La olfacción tiene un gran rol, ¿no es cierto? Podemos, con solamente oler a un paciente, podemos saber si el paciente tiene buena o mala higiene, que eso ya también nos habla de las patologías que podría llegar a tener. Podemos saber si el paciente está con un síndrome urémico muchas veces, podemos saber si el paciente está con un cuadro hepático, si está con está cursando con una hemorragia digestiva, si está cursando con una infección por anaerobios, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer con la olfacción. Antes era mucho más utilizable, ¿eh? Más utilizado. Hoy en día ya es un poquito menos. Antes nos hacían oler los esputos del paciente, la expectoración. Y según lo que oliéramos en la expectoración, podemos hacer una idea de qué tipo de infección estaba afectando al paciente. Algo que hoy en día ya prácticamente no se realiza. ¿Qué instrumentos auxiliares tenemos que tener dentro del maletín? Esto tampoco es algo que ya se utiliza. Esto está quedando también como en el recuerdo. El famoso maletín médico secundario. Hoy en día ya casi nadie es médico de cabecera, como se hacía antes, ¿no es cierto? Se iba a las casas. Yo tuve la oportunidad de ser médico de cabecera de algunas familias y utilicé el maletín médico. Hoy en día toda la atención se realiza en centros, ¿no es cierto?, de atención, centros de atención familiar, los consultorios, los SAMU, los SAPU, urgencias y la atención intrahospitalaria, la atención también en el consultorio o consulta.
Los instrumentos auxiliares, por si a alguien le, le interesa, que uno tiene que tener, debería tener en su maletín o a mano siempre, es un estetoscopio, el esfigmomanómetro, que es algo que utilizamos muy poco, siempre se lo dejamos en mano de los TENS, de los auxiliares paramédicos, ¿no es cierto? Pero uno debería saber utilizar un esfigmomanómetro. Ojalá un esfigmomanómetro de tipo con brazalete, y en el que uno tenga que utilizar el estetoscopio, ¿ya? Hay buenos esfigmomanómetros que son electrónicos, pero generalmente tienen diferencias sustanciales, y hay que tener cuidado, ¿ya? Yo no confío mucho. Estetoscopio, el fibrometro, el termómetro, un otoftalmoscopio, que lo usamos cada vez menos, que deberíamos aprender a utilizarlo, los martillos reflejos, los bajalenguas, la linterna y otras cosas que podamos necesitar. La preparación para examinar es sumamente importante, por eso requiere tenemos que de una diapositiva. Tenemos que tener una temperatura adecuada. A mí nos ha tocado muchas veces los médicos que hicimos posta o rural, o que tuvimos en situaciones de que no es la más adecuada. La temperatura es un tremendo problema, ¿eh? La temperatura tiene que ser adecuada. ¿Cuál es la temperatura adecuada para examinar a una persona? Son 23 grados. Eso no, es como lo mínimo, como para que una persona sin ropa esté cómoda, ¿ya? La iluminación es tremendamente importante. La iluminación tenue o con un desequilibrio de los grados Kelvin de la luz nos va a dar o iluminaciones muy cálidas o iluminaciones muy frías, lo que nos va a determinar un fallo en lo que nos estamos viendo, en los colores que uno está viendo. Por ejemplo, cuando uno quiere ver si un paciente tiene anemia, si un paciente tiene ictericia, si un paciente está cianótico, si un paciente está pálido, etcétera, etcétera. Tiene mucha importancia el tipo de iluminación, ¿no? A veces uno examina en bastante oscuridad en la noche, sobre todo cuando no quiere molestar a otros pacientes, utiliza poco la iluminación de la sala. Es bien complicado eso. La posición es importante, ver que el paciente esté en una posición adecuada antes de examinarlo, ¿no? Ahí muchas veces está el paciente en un pasillo, en una camilla, que es muy incómodo, aparte de que es humillante, es muy incómodo. Eso era frecuente y aún todavía lo es de ver en las salas de urgencia. Por un tema de presión asistencial, no hay suficientes lugares adecuados donde examinar al paciente. Y eso, por supuesto, no solamente es un problema para el médico, para examinar al paciente, sino también para principal actor acá, que es el paciente. El resguardo del pudor va también en relación a lo mismo que estábamos conversando, de que examinar a un paciente en un pasillo o en una silla frente a otras personas es tremendamente humillante. Muchas veces los pacientes son muy pacientes y son capaces de tragarse, por así decirlo, en forma coloquial, esa mala sensación, porque en el fondo le dan mayor preponderancia o mayor importancia al acto médico y se dan cuenta que no tienen otra oportunidad, por lo tanto aguantan pero por favor, en esos casos uno sí, intentar resguardar el pudor lo mejor posible. Ustedes no lo han visto todavía, nosotros lo vemos a diario, este último año no, porque el hospital ha estado exento de familiares, de visitas familiares por el problema de pandemia, pero habitualmente muchas veces se está desnudando al paciente, cambiándole los pañales, cambiándole la ropa porque se manchó la ropa con deposiciones, con lo que sea, con sangre, hubo un accidente con la comida, lo que sea, y el paciente se le está cambiando de ropa o se le está examinando, y muchas veces hay presentes familiares de otros pacientes que están como cuidadores autorizados, pero que no se les ocurre que tienen que, frente a ese tipo de situaciones, tienen que hacer abandono en la sala. Y uno lamentablemente tiene que estar lidiando con esa situación, o a veces el personal de enfermería también está cansado y le están haciendo aseo a un paciente y hay, como digo, hay visitas presentes. Eso es tremendamente humillante. Y por favor consideren que a un paciente que esté con compromiso de conciencia, esto es, que no se dé cuenta de que está sufriendo este tipo de vejaciones, porque no se puede decir otra cosa, ustedes tienen que ser el garante. Ustedes tienen que ser las personas que cuidan
del pudor de esa persona, del resguardo, ¿no?, necesario. Es cosa de ponerse a pensar que esa persona es mi mamá, que esa persona es vuestro papá, que esa persona es vuestra abuelita o que son ustedes mismos los que están ahí. Y haciendo ese ejercicio tan sencillo, se van a dar cuenta cuando una pieza, un lugar de examen está con buena temperatura, está con buena iluminación, una buena posición y se está resguardando el pudor de las personas. Me detengo en esta parte porque es tremendamente importante que ustedes sean cuidadosos con esta situación. Siempre antes de examinar al paciente, decirle que lo van a examinar y pedirle permiso. Muchas veces se enojan porque se enoja el médico, se enoja porque el paciente no le permite el examen, le dice, no, no quiero que me examine no me siento adecuado en este momento, adecuada para que usted me examine, no me siento seguro, me siento intranquilo, intranquila. En esos momentos uno lo que tiene que hacer es simplemente conversar y tratar de entender, antes que de convencer al paciente de que es necesario el examen físico. Primero es fundamental entender el por qué esa persona le está negando o el examen físico, por qué se siente tan incómodo. A veces son cosas muy sencillas, otras veces son situaciones más complejas. No tiene que haber un conflicto y eso no tiene que romper la relación médico-paciente. Tienen que adaptarse, tenemos que adaptarnos. Lo que sí es necesario es comunicarle a la persona, decirle que si no se examina, ¿me entiende?, van a haber cosas que se nos van a quedar fuera del tintero, por así decirlo. No vamos a poder dilucidar bien lo que está sucediendo con su problema de salud y que eso podría ir de directo detrimento de la atención. Y eso siempre dejarlo, ¿no es cierto?, constatado en la ficha clínica, que el paciente no quiere que sea examinado. A veces no quiere que les tomen exámenes. También hay que preguntar primero, en vez de retar al paciente, en vez de confrontarlo inadecuadamente, hay que preguntar las causas de él. A veces las respuestas son muy concretas, la mayoría, el 99% son respuestas muy concretas, muy, ¿entiendes?, que en el fondo no tienen mayor abstracción, que no tienen mayor complejidad. Pero son complejas para el paciente y uno tiene que tratar de resolverlo, de la mejor forma. Lo mismo que con los fármacos. Si ustedes están indicando fármacos, el paciente no tiene por qué tomárselo. El paciente no tiene por qué aceptar ningún tipo de examen, ni fármaco, ni procedimiento. El paciente es el que tiene que autorizarlo. La misión de ustedes es explicar adecuadamente y hacerles ver los riesgos y los beneficios al paciente de tal o cual conducta, tanto de si acepta una conducta determinada como si la rechaza. Esa es la misión de ustedes, no ninguna más. Eso es ser cordial, en el sentido de caminar junto a él y tratar de darse cuenta y comprender por qué el paciente tiene tal o cual objeción. Uno aprende mucho con eso y, como les digo, la mayoría de las veces son situaciones bien concretas y fáciles de solucionar, no tienen ninguna complicación de nada del otro mundo, ¿ya? Así que me tengo ahí porque es algo muy frecuente y que tienen que aprender a adaptarse con cariño, y con harta comprensión. La inspección. En el examen físico general, ¿no es cierto?, que es como la segunda, después de la anamnesis la anamnesis y los antecedentes del examen físico general, ¿no es cierto?, tenemos la inspección. Lo primero que hacemos es ¿me entiende?, ver al paciente en su totalidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Muchas veces, entrando el paciente, nos damos cuenta que es un paciente que camina con dificultad, que no logra, ¿entiende?, movilizarse adecuadamente, que tiene un aspecto de enfermedad, por así decirlo, que ha bajado de peso, que se ve como, a veces se ve pálido, se puede ver alguna lesión en la piel, algún aumento de volumen que esté muy expresado a nivel físico. Hay muchas cosas. La forma en que viste el paciente, eso es importante. Cómo viste, cómo su arreglo personal, eso nos va a hablar de dónde viene, de su cultura, de su procedencia, por así, de su procedencia social, de su procedencia terrenal, del lugar de donde él vive habitualmente. Entonces, nos puede dar mucha información, ¿ya?
La inspección, entonces, como decíamos, recalcamos, el aspecto importante del atuendo, si es armónico o disarmónico. Esto nos habla de cómo, muchas veces, de la conformación psiquiátrica o neuropsiquiátrica del paciente, ¿no? Lo disarmónico es notorio. Muchas veces ustedes notan que la forma de vestir del paciente o de arreglarse no tiene mucho que ver con lo habitual. Ustedes me dirán, bueno, uno tiene derecho a vestirse y arreglarse y como uno quiere, como uno se le da la regla de gana. Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Entiende? Pero por lo general, si ustedes se dan cuenta y ustedes mismos se observan los unos a los otros, los 68 que están dando vuelta en esta clase, se van a dar cuenta que hay como una forma o una forma de llevar los atuendos que es bastante pareja, por así decirlo, que es bastante habitual. Lo mismo los varones, ¿me entiendes? Es raro, ¿me entiendes? Que haya alguien dentro de ustedes que esté usando, por ejemplo, en este momento pantalones pata elefante o con, ¿me entiendes? O varones con zapatos con plataforma, ¿me entiendes? Porque no es lo que está dictando la normalidad de la moda en el momento. Ustedes saben que eso se mueve muchas veces por cosas que no tienen nada que ver con lo racional, tienen que ver con otras situaciones. También es importante eso, saber en el atuendo que sea armónico y desarmónico referente a cómo el paciente se viste en un lugar determinado. ¿Me entiendes? Es difícil ver una persona, una señora que vaya a llegar con un vestido corto en invierno, ¿entiendes? Es difícil ver una persona que llegue solo con una camisa cuando está lloviendo. Habitualmente van a tener algún tipo de abrigos y si no lo tiene, llegan con la camisa mojada, sin un paraguas, uno tiene que hacer la pregunta, hacerse la pregunta o tratar de contacto, llegar a saber por qué el paciente no se protegió la lluvia, por qué no se abrigó, por qué, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que ser cuidadoso con esto y ponerle atención. A veces la forma de vestir, de arreglarse, tiene mucho que ver, ¿me entiendes? De dónde vengo. Si vengo de la zona rural, por ejemplo, hay una forma de hacerlo. Si vengo de una zona urbana y de la zona urbana también. Si yo pertenezco a alguna tribu urbana, también me voy a mostrar de una forma diferente, diferente a lo que haría si estoy viviendo en el otro extremo de la ciudad donde rigen otras cánones, ¿no es cierto?, de la forma en que yo me tengo que arreglar o vestir. Eso no es tan infrecuente que nos encontremos con estas alteraciones disarmónicas y que uno tiene que contextualizar. Nos ayuda a saber muchas cosas sobre el paciente, ¿ya? Otra cosa que tengo que ver es la contextura y el estado nutricional del paciente. Si el paciente está enflaquecido, si el paciente es obeso, si el paciente tiene una contextura atlética, eso nos va a ayudar mucho a ver a qué nos estamos. Hay enfermedades que tienen que ver con la obesidad. Y cuando uno ve a una persona de esa, uno ya empieza a pensar en cosas que están relacionadas. Por ejemplo, la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, ¿no es cierto?, los problemas musculoesqueléticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La bipedestación, o sea, cómo camina, cómo se sienta, si está hospitalizada, cuál es la posición en la cama. Eso es tremendamente importante, mucha información. La expresión fisonómica, ya les contaba eso de lo verbal y extraverbal, y eso tiene que tener una concordancia. Si hay una persona muchas veces que está contando una historia triste y extraverbalmente nos muestra que no tiene ninguna tristeza, es como raro. ¿Entiendes? Y uno puede pensar que hay ese grado de inefabilidad que se está viendo tiene que ver a lo mejor con algo de un trastorno psiquiátrico o alguna cosa de ese estilo. Por ejemplo, hay muchas cosas. ¿Ah? El color de la piel, el color si hay masas, si hay deformidades, muchas cosas que se pueden solamente ver a la inspección. ¿Qué instrumentos nos sirven para inspeccionar? Bueno, la linterna, el otoscopio, los termoscopios, los bajalengua, el espéculo en el caso de el examen gineco-obstétrico. La palpación, después que hemos mirado, tenemos que palpar, tocar, eso es, ¿me entiendes? Que complemente y verifique la inspección. ¿Qué se utiliza en la palpación? Son los pulpejos, ¿no es cierto? Y la cara palmar de los dedos. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la palpación? La temperatura de la piel, la humedad, si hay edema, si hay ese aumento de volumen, si hay
edema, por ejemplo, en las extremidades. Estamos tocando, de repente nos damos cuenta que nuestros dedos se hunden en la piel, ¿me entiende? Porque hay edema. La textura de la piel, la sensibilidad, si hay zonas dolorosas al tocar, a veces basta con pasar la mano por sobre la piel y hay acusa al paciente una sensibilidad extrema. Por ejemplo, en la región torácica, de repente uno pasa un dedo por la región torácica y el paciente grita de dolor porque está con una sensación urente de dolor. Urente de dolor. ¿Se fija? Esa sensación urente puede estar en el contexto de una neuritis intercostal porque tuvo una varicela, un herpes zóster, ¿no es cierto? Un herpes zóster que lo dejó con dolor o que está empezando la enfermedad en ese momento y no han aparecido todavía las lesiones en piel y solamente está el dolor, que que lo puedo yo notar al tocar el dermatomo correspondiente. Las pulsaciones, por supuesto, las vibraciones, los frémitos, las crepitaciones. Ustedes van a estudiar por separado, porque no tenemos mucho tiempo, qué son los frémitos, qué son las crepitaciones y las vibraciones, ¿ya? Hay que clasificar el tamaño, la movilidad, respuesta sensitiva en los aumentos de volumen. Todos los tumores, todo lo que sea aumento de volumen es un tumor. El tumor puede ser un tumor cancerígeno. Siempre cuando hablamos de tumor estamos pensando en tumores cancerígenos, pero puede ser un hematoma, puede ser sangre, ¿no es cierto? Puede ser pus, puede ser puede tener una composición ósea, puede ser una composición de grasa, etcétera, etcétera. Las deformidades, la rigidez y la inflamación articular, todas son cosas que uno puede determinar con la palpación. Luego viene la percusión. Siempre traten de llevar un orden. Primero, puede ser la percusión antes, la palpación después, pero siempre primero la inspección, luego la palpación, luego la percusión, que en el fondo es escuchar y sentir. Es escuchar y sentir. Cuando yo estoy percutiendo a un paciente, estoy escuchando y también estoy sintiendo. La percusión puede ser inmediata o directa, ¿me entienden? Como lo está haciendo acá el doctor en esta parte, está percutiendo directamente sobre la zona, o cuando yo hago una puño percusión directa en la zona lumbar para ver si hay dolor. Esto se hace con mucha suavidad. Cuando tengan duda de la fuerza para utilizar, háganlo en ustedes mismos primero y luego lo hacen en el paciente para ver con qué intensidad están aplicando la percusión directa. ¿Ya? La percusión directa permite pesquisar, como dice acá, grosera e inmediatamente. ¿Qué cosa? La hipersonalidad, el derrame pleural, la condensación pulmonar. ¿Ya? Estudien eso, por favor. ¿Qué significa la hipersonalidad? ¿Cómo se estudia un derrame pleural? ¿Cómo se estudia la condensación pulmonar? Todo eso se puede ver en el examen físico también de tipo segmentario, ¿no es cierto? En cada uno de sus capítulos, pero vayan estudiando los conceptos primero. Entonces, todavía estamos en la... Aquí tenemos la inspección inmediata y directa, la puño percusión, que es útil en la búsqueda de sensibilidad de la zona lumbar, por ejemplo, los casos de pielonefritis, y por supuesto, les recalco, tiene que ser un golpe de muy baja intensidad. ¿Ya? La percusión mediata o indirecta, que es la más utilizada, se usa un dedo percutor, como está señalizado acá, y un dedo plexímetro, sobre el cual yo percuto. Es la más utilizada, da mejores resultados. ¿Qué es la matidez que se puede encontrar? En la matidez se va a encontrar, por ejemplo, la región hepática, las masas musculares, en los derrames pleurales y en los tumores. Para que entiendan cómo se siente una matidez, percútanse con un dedo percutor y el plexímetro sobre las masas musculares. ¿Qué masa muscular tienen a mano para que se la percutan? El cuádriceps, ¿ya? Un vasto interno del cuádriceps, percútanse, y esa es más o menos la sensación que acostúmbrense a sentir, esa sensación tanto en sonido como lo que se siente en el pulpejo del dedo plexímetro, para que sean. Entonces vamos a tener matidez de la región hepática, las masas musculares, derrames pleurales y tumores. Sonoridad. La sonoridad que tenemos habitualmente, normal, en la región subclavicular. Eso es sonoro, una percusión sonora en la región subclavicular y en el tórax en general. Cuando encontramos una hipersonoridad más allá de lo... Cuidado, porque puede ser un neumotórax o un enfisema. ¿Ya? Timpanismo. ¿Qué es el timpanismo? El timpanismo uno lo puede, es lo que se siente cuando uno se percute la zona epigástrica del estómago, cuando uno ha tomado, por ejemplo, una Coca-Cola. ¿Ya? Eso es timpanismo. En realidad, el timpanismo patológico es el que uno ve cuando
porque uno siente cuando percute un tórax y hay un neumotórax a tensión. La auscultación, aquí lo que está mostrando, no sé, la imagen del doctor directamente está auscultando, está en desuso, por razones obvias, ¿no es cierto?, de higiene, y es útil en condiciones especiales, especialmente cuando uno no tiene con qué auscultar. Muchas veces, antes, años atrás, cuando no existía estetoscopio, el médico iba a la casa y en la casa las personas tenían un pañito especial para el doctor, muy limpio, ¿no es cierto?, y pulcro, y que se lo pasaban al doctor para que pudiera auscultar al paciente que estaba esperando la atención, ¿ya? La auscultación indirecta se usa el estetoscopio siempre en pies del NUA, mientras ustedes auscultan, si ustedes auscultan, por ejemplo, sobre una camisa, obviamente se puede escuchar bastante bien, pero ya van a estar reduciendo van a tener ruidos que van a interpretar mal con el movimiento de la ropa, con el frufru de la ropa, con el roce de la ropa, les va a interferir. Así que vemos acá una imagen de estetoscopio muy simple. Esto que ven aquí se llama campana. Cuando uno usa la campana es para ocultar sonidos graves, y cuando uno usa la cápsula o diafragma, ¿no es cierto?, para los sonidos más agudos. ¿Qué se puede ocultar? Se puede ocultar el cuello, la región torácica, el corazón, ¿no es cierto? Está ocultando acaso los pulmones, el corazón, ¿no es cierto?, la guatita. Y esta imagen que ven ustedes acá, que se llama una fístula arteriovenosa. Esta fístula arteriovenosa es una cirugía que se hace, ¿entiendes?, para permitir al paciente tener un buen acceso a la sangre en un alto flujo. Entonces esta vena que se está acá conectando con la arteria, ¿vale?, me sirve para pincharla muchas veces cuando yo requiero un alto flujo de sangre desde el paciente. ¿Hacia dónde? Hacia la máquina de diálisis. Entonces, por una parte, saco la sangre, ¿no es cierto?, va a la máquina de diálisis y vuelve por otra vía, ¿no es cierto?, hacia la misma zona de la arteria, de la fístula arteriovenosa. ¿Cómo se escucha esto? Se escucha muy claramente. Esto se palpa. Cuando se palpa, ustedes van a sentir el clásico frémito, que es como un cosquilleo en los dedos que se produce por el alto flujo y la vibración que produce sobre sus paredes. Se produce el frémito, se siente en los pulpejos. Y cuando yo ausculto una fístula arteriovenosa, yo voy a auscultar un soplo continuo, así. Es como un soplo continuo. Clásicos. Bueno, el examen físico general se compone de 10 partes, y eso quiero que ustedes lo memoricen. A mí no me gusta hablar de memoricen, métanse en la cabeza. No, mire, en realidad, pero de las pocas cosas, no sé, muchas cosas que uno tiene que memorizar, pero yo les pido que esto lo memoricen, ¿no? Que memoricen los 10 pasos del examen físico. Es sumamente importante. La posición de pie y en la cama, la marcha o deambulación, la fase de expresión fisionómica, la conciencia, la constitución, ¿no es cierto?, estado nutritivo, peso y talla, piel, fanerio y ganglio, pulso arterial y venoso, presión arterial, perdón, la respiración, la temperatura. De los 10 puntos del examen físico general, hay 4 que son impajaritables, le vamos a agregar uno más, serían 5. Los signos vitales. Los signos vitales nunca deben fallar, nunca. El pulso, la presión, la respiración y la temperatura. Y le agregamos la conciencia, ¿ya? Podemos a veces no ver al paciente de pie en la cama, podemos no ver la marcha. Las fases generalmente se las vamos a ver y todo eso. La constitución a veces es difícil evaluar, no está pesado el paciente, no está medido y no hacemos una vaga idea de su constitución. Ya los pieles faneros ganglios podemos examinar de todos, pero el pulso arterial, la presión arterial, respiración y temperatura, por eso me demoro acá, y la conciencia siempre son como vitales. Los signos vitales: pulso, presión, respiración, temperatura. No sé, se acostumbra, ahora ha costado un mundo, fíjense, algo tan fácil como tomar la frecuencia respiratoria, y ha sido uno de los signos vitales más importantes, chiquillos, más importantes para evaluar un paciente que está con un COVID, con una neumonía por COVID. Cuando yo veo a mi paciente con COVID en los turnos y ingreso a evaluarlo, una de las cosas que más tengo que prestarle atención, ¿no es cierto?, es a la frecuencia respiratoria y el grado de conciencia que tiene el paciente, ¿ya?
La frecuencia respiratoria, solo la frecuencia respiratoria nos puede indicar qué nivel de gravedad está, con qué nivel de gravedad está cursando un paciente, ¿ya? A veces más que los mismos exámenes. A veces los exámenes están bastante alterados o están bastante bien, pero el paciente no nos dice, nos dice a través del examen físico, a través de la toma de signos vitales, sobre todo la frecuencia respiratoria, ¿ah? Su condición actual, ¿ya? Dice aquí Javiera Belén Matamoros levantó la mano. Sí, doctor. Hola, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál era el quinto que agregó? Porque dijo que eran 4 más. Yo dije, los signos vitales son 4. No se vayan a confundir, no vayan a después transmitir. Los signos vitales son 4. Pulso, presión, respiración y temperatura. Ustedes están viendo acá la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Ya no se vayan a confundir, esos son los signos vitales. Pero yo le dije, lo que yo le quiero decir, recalcar, es que nunca deben faltar los signos vitales y la conciencia, ¿ya? Siempre prestarle atención a la conciencia. Sería como el quinto elemento que nos falta, ¿no es cierto? Que son impajaritables en todo examen físico general, ¿ya? Porque a veces los otros no los podemos realizar adecuadamente, pero la conciencia y los signos vitales siempre tienen que estar bien registrados, ¿ya? No sé si eso responde a la pregunta, Javier. La conciencia es más... Sí, la conciencia se mide de varias formas, hay varias formas de acceder hacia la conciencia. Nosotros lo vamos a hacer de la forma más fácil, por supuesto, sí. La posición y decúbito. La posición es la postura adoptada al estar de pie como este señor. Una postura bastante relajada donde yo no veo ninguna alteración, ningún desequilibrio, por así decirlo, ninguna posición alterada o antiálgica. Una buena fase, ¿no es cierto? Un buen aspecto y que se ve un señor de muy buena condición. La posición está determinada por el dolor. Si yo tengo dolor, voy a adoptar lo que se llama una posición antiálgica. ¿Ya? Si me duele una pierna, voy a cargarme, por supuesto, en la otra pierna. No voy a cargar el peso en la pierna afectada. ¿Ya? Si tengo dolor en la espalda, voy a adquirir también una posición especial. ¿Entiendes? Una posición antiálgica, una posición que a mí me determine disminución del dolor. ¿Ya? Entonces, la posición de decúbito determinada por dolor, presencia de dolor, afecciones osteoarticulares y afecciones neuromusculares. Posiciones anómalas. Lamentablemente no me puedo chequear, me encantaría poder hablarles de cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Como no podemos detenernos en esto. Yo quiero que ustedes cuando vean esto, ven una palabra nueva, la buscan en su diccionario médico que deberían tener y comenzar a estudiar de ahí, desde lo más básico. Parkinson, enfermedad de Parkinson. Perdón. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, existe la enfermedad de Parkinson y existen los parkinsonismos, que son cosas diferentes. La enfermedad de Parkinson es una cosa y el parkinsonismo es otra, en el sentido de que yo puedo tener unas manifestaciones extrapiramidales, de una expresión extrapiramidal tipo Parkinson, por ejemplo, con fármaco. ¿Ya? No solamente necesariamente tiene que ser por la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurológica que se produce por alteración de la sustancia NIRA, de los núcleos basales y la producción de dopamina. Bueno, búsquenlo ustedes para que vayan aprendiendo de a poquito, ¿no es cierto? Vayan relacionando la semiología con algunas enfermedades bastante conocidas, ¿no? Entonces, tienen que saber cómo se manifiesta la posición anómala del Parkinson. Hay inseguridad estática, ligeramente encorvado, temblores, brazos apegados al cuerpo. Vean imágenes, por favor, vayan memorizando. Lamentablemente no podemos hacerle acá una representación histriónica, ¿no es cierto? Una representación como de una actuación en vivo para mostrarles cómo es cada una de las... La hemiplegia también, ¿entiendes? Se apoya en un miembro inferior sano, utiliza elementos de sujeción. En la ataxia vamos a tener alteración del equilibrio, va a ser una posición oscilante, ¿no es cierto? Con un aumento de la base de sustentación. Y así con la miopatía y la corea como están definidos en eso. Posición decúbita o normal, decúbito o normal en la cama, en la posición adoptada en la cama, que habitualmente es indiferente, lo habitual es que se activa los individuos normales. O sea, ustedes adoptan su propia posición de decúbito normal en la cabeza activa, ustedes van cambiando, no se dan ni cuenta, lo van cambiando según su querer. Y esta posición puede ser de cúbito lateral, son conceptos que tienen que entender ustedes. De cúbito lateral, que es de lado, de cúbito supino, que es de espalda, y de cúbito de prono, que es de guatita.
¿ah? Cuando uno habla de cúbito prono, hoy en día está famosa, todo el mundo entiende lo que es la posición de prono, porque a los pacientes con COVID que se están ventilando, que se está asistiendo a su ventilación, ya sea con una naricera de alto flujo, una ventilación mecánica invasiva, muchas veces tienen que colocarlo de prono. Entonces dicen de prono vigil, de prono sedado, ¿me entiendes? Lo ponen de guatita, ¿ya? Porque con eso se reclutan mejor los alveolos cuando están en esa posición para que puedan respirar mejor y tengan mejor oxigenación, mejor hematosis o intercambio sanguíneo de cúbito lateral, supino o de prono. El tema es que la posición normal es indiferente. Grábense ese concepto, es indiferente, o sea, se activa, es activa, ¿ya? En los individuos normales. Cuando yo estoy en un decúbito obligado o patológico, como en la foto de este señor, ¿no es cierto? Cambia la cosa, ¿ya? Aquí tenemos un decúbito obligado. Aquí esta posición no es activa y es tremendamente compleja. Es peligrosísimo un paciente que no puede movilizarse por sí mismo. Tienen con mucha frecuencia complicaciones como aspiraciones, daño en los tejidos blandos. Se producen úlceras por presión. Anoten ese tema, úlceras por presión, que se transforman. Hay varios grados de úlceras por presión, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. O sea, dependiendo el nivel de lesión en los tejidos blandos, que puede llegar a afectar inclusive hasta el hueso. ¿Ya? Terrible. Cuando tenemos un paciente en una posición, en un régimen de postración y no se puede mover, ¿ya? Entonces, el paciente, aquí hablamos de un cúbito obligado patológico o pasivo, el paciente no interviene conscientemente. Generalmente se ve en coma o en adinamia profunda cuando el paciente está muy débil. Eso significa una adinamia profunda, un paciente muy débil, debilitado o con una polineuropatía, etcétera, etcétera. Y ahí nos dan algunos ejemplos de enfermedades energizantes. Son cualquier enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, o enfermedad, ¿no es cierto? O enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Como la tuberculosis, una enfermedad energizante, y otras más, ¿no? Decúbito obligado patológico. Hay uno de cúbito que es activo forzado. El paciente adquiere la posición en forma consciente. Como les dije yo, si le duele un lado del cuerpo, cambia de lado, son posiciones antiálgicas. Está el decúbito supino activo, ¿no es cierto? El caso, por ejemplo, de la peritonitis, que hay el paciente está con flexión de rodillas, para eso disminuye un poco el dolor de la guatita. Las peritonitis más famosas son las peritonitis, que es la inflamación del peritoneo secundario a una apendicitis complicada, ¿ya? Decúbito prono activo, eso es cuando hay dolor de guatita, los cólicos, los cerebépticos, las pancreatitis, la dismenorrea, ¿no es cierto? Tiende la persona a buscarse, a ponerse de guatita, ¿eh? Etcétera, etcétera. Las posiciones patológicas forzadas, la ortopnea es tremendamente frecuente. Mira, este dibujo del doctor Netter es tremendo, ¿eh? Nos muestra una paciente sentada. Miren el detalle acá. Se ve aquí, ¿no es cierto? La paciente está con cianosis peribucal. Se ve como la vena acá yugular aumentada de tamaño, ingurgitada, ¿no es cierto? Aumentada de tamaño y estando sentada. Esto es anormal. Una persona que está sentada no puede estar con la vena yugular expuesta, por así decirlo, visible. A uno se le expone cuando uno habla, porque no está aumentando o está haciendo ejercicio, claro, obvio, porque está en ese momento aumentando la presión intratorácica, se va a ver, claro. Pero una persona sentada de reposo no se debiera ver como la vena yugular en esta condición, ¿eh? Entonces, paciente que cianosis hacia la distal, ¿eh? La extremidad. ¿Y qué vemos acá? Nos hace ver el doctor Nete que esta persona está con un hígado, le hace aquí una imagen, ¿eh? El hígado grande, está diciendo, porque está con insuficiencia cardíaca. Está con insuficiencia cardíaca. Entonces está haciendo un aumento de la presión retrógrada, desde el corazón derecho hacia las venas suprahepáticas y está congestionando el hígado y aumenta el hígado. Se ve y provoca dolor también en la zona del hipocondrio derecho, ¿ya? Y nos muestra acá el clásico edema de las extremidades, donde vemos, si nosotros ponemos los dedos, las manos acá, tocamos, palpamos, vamos a ver el signo de la fobia. Signo de la fobia, un Godet se llama el epónimo, ¿eh? Signo de Godet o de la fobia, donde se hunde la piel, deja como un hoyito, ¿ya? Porque está con edema, hay mucho líquido en los intersticios. La ortopnea me detengo acá porque es muy frecuente. La ortopnea es una disnea de cúbito, o sea, tengo dificultad para respirar cuando estoy
en la cama, cuando no tolero el decúbito y dice, mira, el paciente tolera bien el decúbito, significa que está como más compensado su insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente con insuficiencia cardíaca no tolera el decúbito, tiene que como sentarse para poder estar cómodo y poder respirar tranquilo, uno dice que está ortopneico, ¿ya? Esto, una de las cosas importantes para saber el grado de compromiso del paciente es preguntarle cuántas almohadas usa a la noche. Señora, ¿cuántas almohadas usa? Yo uso una nomás. Ah, muy bien, dice usted. Eso es lo normal. No, tengo que usar 4 almohadas, doctor, porque si no me ahogo. Entonces quiere decir que durante la noche estamos más ortopneico. Les voy a dejar la tarea, no se los voy a decir. ¿Por qué el paciente generalmente está más ortopneico en la noche? ¿Por qué el paciente presenta disnea parasíctica nocturna cuando tiene insuficiencia cardíaca? Eso se los dejo como tarea, ¿no? Entonces, es importante, la ortopnea muy frecuente es la insuficiencia cardíaca, en las neumonias, en las crisis bronquiales obstructivas que se ven, por ejemplo, en el asma, ¿no? Las crisis bronquiales, el paciente va a estar sentado ortopneico, buscando el aire, peleando por encontrar el aire. Posiciones patológicas forzadas o activas, la posición en gatillo es un tipo de cúbito lateral forzado con las piernas flectadas en el abdomen. Se ven en las meningitis graves, es pocas veces hemos visto nosotros en los adultos al menos. Es raro verlo porque son para las meningitis graves. Generalmente los pacientes consultan antes de de empeorar su condición y que lleguen a tener ya una posición tan anormal, igual que esto. Entonces, este famoso, el opistótono, el paciente se apoya en la región occipital y talones formando un arco dorsal. Los prostótonos es lo mismo, pero al revés, ¿no es cierto? El paciente conforma un arco de concavidad ventral y los pleurostótonos, el paciente conforma una concavidad lateral. Esto yo no lo he visto nunca. Pero esto sí, el opistótono puede presentarse en el caso extremo, ¿no es cierto?, que esté con muchas contracturas musculares gravísimas, por ejemplo, en el tétano. Les voy a dejar de tarea que estudien qué es el tétano. El tétano es una bacteria, el bacilo de Nicolayer, así se llamaba antes, el bacilo de Nicolayer, el Clostridium tetani. Búsquenlo porque es importante, para que sepan, a todos ustedes le colocaron una vacuna contra el tétano cuando eran chicos. La vacuna contra el tétano dura 10 años nomás, ¿eh? Así que si ustedes no se han vacunado los últimos 10 años contra el tétano, cada vez que tengan una lesión importante, no tan importante, una lesión, piel que requiera, ¿no es cierto?, atención médica, siempre debieran colocarles la vacuna antitetánica, un refuerzo, y el suero antitetánico. El tétano es muy grave. Me gustaría tener el tiempo para contarle algunos casos, alguna historia así se entendería muy bien y les quedaría súper claro. Lamentablemente no tenemos el tiempo. Posiciones patológicas forzadas activas, la posición genupectoral o plegaria mahometana. No se utiliza mucho el término plegaria mahometana, pero la posición genupectoral en realidad, o plegaria mahometana, se ve en pacientes que tienen, por ejemplo, pericardia. Es raro que uno vaya llegando a ver un paciente en esa condición, ¿ya? Pero se dice que es una posición que ayuda muchas veces al paciente a aliviar el dolor. Es una posición antiálgica, le disminuye el dolor. La pericarditis es la inflamación del pericardio, que es la membrana que cubre el corazón, ¿no es cierto? Ustedes lo saben ya desde anatomía. Ya las pericarditis muchas veces provocan dolor intenso, precordial o retroesternal de tipo opresivo, que a veces es indistinguible del infarto al miocardio o de la disección aórtica o del neumotórax, ¿ya? Así que, pero es importante porque a veces este solo hecho de que el paciente cambie de posición para disminuir el dolor, uno empieza a pensar, dice, momento, esto a lo mejor no es un infarto, porque los infartos no disminuyen con el cambio de posición, ni la disección aórtica disminuye solo con el cambio de posición, ni en el neumotórax tampoco. Habitualmente no. Cambia una pericarditis, sí. Uno le pregunta, oiga, ¿y usted qué posición le quita el dolor o se siente mejor? Y te dicen a veces, mire, yo me coloco así con los brazos abrazándome las rodillas, la posición de Blechman, la posición de Blechman. Casi nadie utiliza el epónimo, pues yo se lo digo para que conozcan cómo se le llamaba antes, la posición de Blechman. Y que entiendan, sí, que la pericarditis, adoptando ciertas posiciones, ¿me entiende? Como inclinación del tronco hacia adelante, disminuye, no siempre, pero disminuye el dolor.
Es importante preguntar al paciente. Cuando el paciente toma una posición, me quedo aquí, lo vuelvo a repetir y le disminuye el dolor, poco probable que sea un cuadro cardíaco. Marcha o deambulación. La marcha parkinsoniana es clásica. Hay bradivacia. El paciente camina como arrastrando los piececitos, ¿entiendes? Así, inclusive hasta tienen un ritmo así como arrastrándolo. Ustedes a lo mejor han visto alguna persona mayor, alguna persona con Parkinson y se van a dar cuenta. Sin braceo y con el tronco inclinado. ¿Ya? Y son pacientes que tienen mucho riesgo de muerte. ¿Por qué? Por caída. Se caen con mucha facilidad porque como están inclinados, el tronco pierden el centro de gravedad y se pueden fácilmente perder el equilibrio, caer. Me muestran este paciente, mire, clásico con muchas veces con pantuflas porque les permite arrastrar los pies. Y el paciente al inclinarse puede perder el equilibrio y caer con facilidad y no son capaces de reaccionar y de tener maniobras de evitación para el golpe. Así que tienen trauma encefalocraniano con facilidad y fractura de cadera. ¿Ya? Eso es frecuente en el paciente parkinsoniano. ¿Ya? Y es causa de muerte eso, por las complicaciones. Eso indica una lesión de las vías extrapyramidales. Talega van a estudiar la enfermedad de Parkinson, pónganme atención, enfermedad de Parkinson y parkinsonismo por otras causas, ¿ya? Para que se vayan haciendo una idea en ese sentido. Marcha o deambulación, la hemipléjica u orgánica. Aquí está mostrando la foto, ¿no es cierto?, de un paciente que tiene el bracito recogido. Camina describiendo un semicírculo, esto hay que verlo, con el miembro inferior afectado, levantando o arrastrando el pie. Y le llaman también marcha de Todd en guadaña del segador. Este término, helicópada, ya no se ocupa. ¿Ya? Pero la marcha en guadaña es la que más marcha en guadaña, como haciendo un semicírculo, que es diferente a la marcha conversiva, ¿ya? Histérica o conversiva, que en vez de intentar levantar el pie, el paciente hace una marcha en draga, que lo arrastra linealmente. Marcha en draga porque viene del término dragar cuando se está dragando el fondo marino, por ejemplo, o un lecho de un río, cuando se está limpiando de basura o de cieno, de barro, no cieno, de ciénaga y de barro, está sacando, uno está dragando, ¿no es cierto? Como arrastrando así en forma lineal. ¿Ya? Esto, la marcha hemipléjica habla de una lesión de las vías piramidales. Así, tarea también, van a estudiar accidente vascular encefálico. ¿Ya? Marcha de ambulación, estamos todavía. La espástica, el paciente que tiene un tono muscular aumentado, que muchas veces camina muy rígido como en tijera. También habla de lesiones piramidales bilaterales. Búsquenla. La marcha espástica no necesariamente tiene varias causas, así que pero búsquenla. La marcha táxica es clásica, es como la marcha del ebrio, donde hay incoordinación fondo al caminar, es zigzagueante y siempre con aumento de sustentación inestabilidad. Se puede dar en los síndromes cerebelosos y en la lesión de cordones posteriores, que se ve muy poco frecuentemente hoy en día. Los síndromes cerebelosos sí los vemos con frecuencia. ¿Ya? La marcha del polineurítico, esta es clásica, que hay parecia del miembro inferior, ¿no es cierto?, de la pierna, y se levanta la rodilla al caminar para no arrastrar el pie y apoya primero la punta del pie y luego el talón. Se llama paso de parada y aún se le llama, ¿no es cierto?, step pitch. El step pitch lo usa mucho, se lo pregunta mucho a los neurólogos, el step pitch. Es la marcha del polineurítico. Las polineuropatías, hay muchas causas de polineuropatía, léanlo. De las más frecuentes está por ejemplo, la diabetes. Facies, ¿qué significa facies? Se escribe así, facies, sin ese C, sino con C, facies. Facie viene del latín lo aparente, la primera impresión. Aquí vemos una pintura. ¿Alguien me podría decir de qué pintor famoso es esta pintura? Van Gogh. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Van Gogh, ¿no es cierto? Del pintor, el famoso pintor. Ustedes sabían que Van Gogh hizo muchas pinturas y vendió una sola en toda su vida. Y se la compró, me parece que su amigo Degas, si no me equivoco. No se la compró Paul Gauguin, que era más amigo todavía Esta imagen es de la pintura, no es una sola, hay varias versiones de esta misma pintura que hizo Van Gogh, que esta del doctor Gachet. El doctor Gachet era un doctor que él quiso mucho, que era un doctor que lo atendía en un hospital donde él estuvo internado. Probablemente había un tema ahí
neuropsiquiátrico, el doctor Gachet. Entonces, esta pintura nos habla, por ejemplo, de lo aparente. ¿Ya? No existe la fase de tristeza a todo esto, pero es para hacer un ejemplo de que lo aparente, la primera impresión. Cuando vemos esta pintura nos damos cuenta de una persona de un ánimo alicaído, de un ánimo bajo, ¿ya? Como que tiene tristeza. ¿Ya? Entonces, las fases nos entregan la información sobre el estado anímico del paciente, la situación social, intoxicaciones. ¿Ya? ¿Existe la fase alcohólica? Sí. Nosotros no la utilizamos. Pero uno ve, por ejemplo, un paciente que está alcoholizado y uno lo mira y dice, este paciente aparentemente está ebrio, ¿ya? O del paciente que no está ebrio, pero que es alcohólico. Entonces uno dice una fase alcohólica, un paciente que tiene un rostro que nos habla de que aparentemente es usuario inveterado de alcohol, ¿ah? Que sufre de etilismo crónico. ¿Ya? No se utiliza mucho la fase alcohólica, uno nunca no lo utilizamos actualmente. Los pediatras tienen otras fases que le dicen, por ejemplo, la fase febril, dicen de los chiquititos, los guaguitos. Y efectivamente, cuando uno ve a un niño, yo veo a un niño chico, tenía hartos niños cuando era médico general, y uno mira, tiene una fase febril. Fase febril, sí existe en los niños. En el adulto no está, no lo usamos, no lo usamos nunca. Fase febril en el adulto no, en los niños sí. Y las enfermedades, por supuesto, para eso sí, las fases no ayudan mucho. Yo voy a pasar rápido porque ya estamos en la hora. La fase, esto ustedes lo van a estudiar, estudiarlo en el Goch, en internet, está en todas partes. De hecho, estas fotos están sacadas ahí de internet. ¿Ya? La fase, la addisoniana, que es una melanodermia significativa, más acentuada en los pliegues, eso es importante. Esta hiperpigmentación que mayor en los pliegues, ¿verdad? No, dice ojo hundido y expresión de tristeza, la enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal. Tarea entonces, adivinen qué, estudiar la enfermedad de Addison, la insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Estudie lo primero de los textos más básicos, no se metan, no había pero importantísimo en la enfermedad de Addison. ¿Ah? Es muy importante la semiología, nos da claves, pero a veces enormes. Me gustaría poder conversar con esto, quedarme en cada uno de estos temas para poder ahondar, pero no podemos. Esta es la fase esclerodémica, tremenda enfermedad, la esclerosis sistémica progresiva, tremenda enfermedad, tremenda, no tiene cura. Los tratamientos son todos sintomáticos, por así decirlo. Gravísima enfermedad. Va a depender, por supuesto, del grado de expresión. La piel está atrófica, estirada, como que se le borran las arrugas al paciente. Los labios finos. ¿Ah? La boca como rodeada, como unos plieguecillos, radiados así, la nariz acusada así. ¿Ah? La esclerosis sistémica progresiva. Tiene una rica semiología esta enfermedad, ¿ah? Tanto en sus síntomas, que son las cosas que nos va a contar el paciente, como en sus signos, las cosas que yo voy a encontrar al examen físico. ¿Ya? Síntomas, lo que nos va a contar el paciente, signos, lo que nos muestra el paciente en su examen físico. La fase de acromegalia, prognatismo, se fija una mandíbula grande que se hipertrofia, la hiperplasia, prognatismo, rebordes supraorbitarios grandes, se fijan así como los que vemos acá, ¿sí? En el paciente. ¿Ya? Las manos, mire, el paciente nos está mostrando las manos, increíble. Cuando la acromegalia, cuando el tumor productor del hormona crecimiento se produce, cuando no se han sellado todavía los cartílagos de crecimiento, el paciente sufre de gigantismo, crece demasiado, con todas tus características, una fase acromegálica. Cuando el paciente ya es adulto y se produce un tumor productor de hormona del crecimiento, se cambia, no crece en tamaño, ya crecen, aumenta la nariz, aumenta los arcos supraciliares y el prognatismo, aumenta el tamaño de las manos. Y otra cosa bien simpática que no ocurre en otras patologías, tienen que comprar zapatos más grandes. Ya que no es lo mismo que el paciente que tiene edema en los pies. El que tiene edema en los pies, por supuesto, no se va a poder poner los zapatos porque está edematizado, los pies están hinchados, no pueden, tienen que cambiar de tipo calzado. Pero este paciente no es por edema, sino que le crecen los pies. La señora me dice, mire, yo tuve que aumentar 2 números mis pies, o sea, mis zapatos. ¿Ya? Entonces eso es una cosa que advierte que algo no anda bien desde el punto de vista endocrino. ¿Ya? Esta fase es la cochingoide, claro, en la cara de luna, en la cara de luna hay acné, hay hirsutismo, ¿no es cierto? Y esto se produce por iatrogenia, por corticoides exógenos en su mayoría de los casos.
Rara vez por cortisol endógeno, pero rarísima vez es por un Cushing, ¿no es cierto? Por una enfermedad de Cushing, una enfermedad de Cushing o Cushing, pronuncian como quieren, estamos en Chile. ¿Entendés? Cortisol endógeno, la enfermedad de Cushing es extremadamente rara, ¿ya? Pero la iatrogenia por corticoide exógeno y que provoquemos, ¿entiendes?, una fase cuchingoidea, sí, es muy frecuente. Iatrogenia significa que es un efecto de un acto médico, ¿ah? No significa que sea algo malo, ¿ya? Pues siempre siempre vamos a escuchar ahí, esto fue iatrogénico, siempre lo asociamos con algo malo, ¿me entiendes? Le dieron un fármaco equivocado, por iatrogenia el paciente perdió su pie. Claro, efectivamente, en esos casos es el acto médico que le provocó daño al paciente, pero la iatrogenia es todo lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes cuando indicamos un fármaco, cuando operamos, cuando hacemos facie mixedematosa, ¿ah? En la clásica facie de una cara como abotargada, el término me parece mucho, abotargada, con R me parece mucho, ¿ah? Piel gruesa, amarillenta, las cejas ralas, importante esto. Esa como cara como abotargada, como de piel gruesa, como de una palidez amarillenta, ¿no es cierto? Y con pérdida de la cola de las cejas. Siempre cuando se caiga la cola de las cejas, ustedes pregúntenle a la señora, ¿por qué digo señora y no señor? Porque la facie mixedematosa es más frecuente en las mujeres. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo producido por la tiroiditis de Hashimoto es mucho más frecuente en las mujeres. Puede llegar a ser 20:1, menos en realidad, pero puede llegar a ese nivel. Entonces, mucho más frecuente en la mujer, ¿ya? Entonces, ustedes pregúntenle a la señora si se le cayó la cejita o ella se está sacando la ceja. A las señoras de edad, ¿no es cierto?, con sus años todavía acostumbran, bueno, puede ser un tema personal, de estética personal, a sacarse la ceja, ¿ya? Se quitan la ceja, ¿cierto? Y uno tiene que preguntar, mire, si usted se saca la ceja, se arregla la ceja, hay que preguntarle así, ¿ah? No, doctor, te dicen muchas veces. A mí se me han caído las cejas, tienen que pararlo. Y más encima, si la persona, esa señora le está con este aspecto y con la lengua grande, con macroglosia, ¿ya? Con macroglosia, macroglosia, ¿no es cierto? Si la lengua grande y voz ronca, ¿ah? Eso es característico del paciente con hipotiroidismo. ¿Ya? Y le va a hablar así ronco la señora, así con la lengua afuera y ronco. Dice, no, doctor, cuidado. Y le van a preguntar, perdón, y ella les va a decir, tengo intolerancia al frío. ¿Ya? Clásico del paciente mixto. Facie hipertiroidea. Esto es exagerado, es una foto real, pero es exagerado. Un rostro enflaquecido, una mirada brillante, dicen, los ojos saltones, exoftalmo, con cara de asustado, dicen. Clásico de la enfermedad de vaso de Gray. Ustedes van a estudiar una enfermedad de vaso de Gray. Facie mitrálica, la vemos muy poco. Se ve como rubicondencia cianótica de las mejillas, ¿no es cierto?, con un fondo pálido. Esto era clásico, muy frecuente de la estenosis mitral. Vemos poca estenosis mitral hoy en día porque la estenosis mitral estaba muy relacionada con la enfermedad reumática. ¿Ya? La enfermedad reumática es producida por la infección por Streptococcus pyogenes, que es un estreptococo betamolítico, que es el que les provoca a ustedes, probablemente también les ha pasado muchas veces en su vida, la amigdalitis purulenta o la faringoamigdalitis purulenta. Antes, las personas trataban la faringoamigdalitis con remedios caseros, por así decirlo, no iban al doctor por la faringo. Hoy en día cualquier niño que tenga fiebre y dolor de garganta la llena al doctor, y el doctor lo primero, ante la primera duda, le indica antibiótico, una penicilina benzatina o un macrólido o una penicilina oral. O sea, penicilina oral me refiero a un derivado de la penicilina oral, como la amoxicilina. ¿Me entiendes? Entonces, se trata con mucha frecuencia la faringoamigdalitis, por lo tanto, no evoluciona naturalmente la enfermedad y se producen menos casos de enfermedad reumática. ¿Ya? La fiebre reumática es una enfermedad de tipo autoinmune que provoca una reacción inflamatoria en las válvulas cardíacas, especialmente en la válvula mitral. Entonces, antes, hasta los años 90, se veían todavía pacientes jóvenes
jóvenes de 20 y tantos años, ¿cierto? Que llegaban con insuficiencia cardíaca avanzada porque tenían una estenosis mitral secundaria a su vez a una fiebre reumática que habían tenido durante la infancia o durante la adolescencia. Era clásico también ver los pacientes que estaban con tratamiento profiláctico, se les dejaba una profilaxis. Yo no sé si eso habrá servido o no, pero se les dejaba penicilina benzatina como todos los meses tenían que pinchar durante 5 años, así. Se me había olvidado, o sea, muchos médicos sobre los 40, 50 años se acuerdan de esa época, ¿ya? Raro ver una estenosis mitral por fiebre reumática hoy en día. Estúdielo, sí, por favor. Facies lúpica. Esto es clásico, la eritema facial en alas de mariposa. Se ve la mariposa, aquí uno vemos a la dama y se ve claramente una mariposa, ¿ya? Clásico, esta fase, uno ve a la paciente y uno enseguida piensa, mira, esto es aparentemente un lupus eritematoso sistémico. Estudien lo que es el lupus. Es una tremenda enfermedad, una enfermedad que afecta la estructura completa del ser humano. La fase adenoide, esto se ve más en niños, ¿no? Es clásico, uno ve a un niño así con la boca entreabierta, nariz pequeña, a los prioritarios mentales, hipertrofia adenoidea. Son respiradores bucales, roncan y respiran bucalmente en la noche estos niños. Esto no es bueno en un niño porque afecta su su desarrollo pondoestatural. ¿Ah? Así que cuando un niño está con esta característica de esa fase adenoide, uno tiene que examinarlo y rápidamente mandarlo al otorrino para que lo evalúe la posibilidad, ¿no es cierto?, de realizar realizar una evaluación y operarlo. Me dicen que están esperando para otra clase. Ya, vamos a quedar. Muy bien, la fase, déjame ver la fase. Y vamos a quedar acá en la fase y mañana vamos a continuar a las 2:30. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta rápida que hacer, estoy atento. Doctor, yo tenía una consulta, adinamia profunda, ¿qué era lo que significaba? La adinamia profunda, ¿quién está hablando acá? Giancarlo. Giancarlo, dinamia, aquí está, Giancarlo. La dinamia profunda significa, es cuando la persona llega a tener una situación de postración por su enfermedad de base. O sea, significa que no se puede mover. No se puede mover. Y esto puede estar dado por un problema de tanto nutricional, inflamatorio, ¿me entiende? Por dolor, tiene varias causas. ¿Ah? Por ejemplo, un paciente con una polineuritis avanzada, que puede ser de varias causas, puede tener una dinamia profunda, no puede moverse porque está impositado por dolor. Una persona que tiene una polimiositis, que está con una enfermedad reumatológica que provoca problemas musculares graves sistémicos, puede quedar en una dinamia profunda, ¿no es cierto? Una persona que tiene cáncer, está con un tremendo catabolismo y que puede verse imposibilitado para moverse solamente por la falta de fuerza, ¿sí? Fuerza no solamente por un tema de ánimo, ¿eh? No un tema de ánimo, es un tema físico, ¿eh? De no poder utilizar su sistema musculoesquelético porque no tiene la energía suficiente. Tú también puedes estar con una dinamia profunda por una enfermedad por cortos periodos, por ejemplo, varicela, puede que quede un par de días en cama y no te quieras o no puedas moverte, o se hace una gripe, por ejemplo, también te va a provocar una dinamia profunda. ¿Ah? Para esto. Muchas veces, la mayoría, cuando dice estoy con fatiga, me cuesta caminar, me cuesta hacer mis actividades diarias, no dice que está con adinamia. ¿Ya? Uno está con disminución de fuerza y adinamia, se mueve poco, se moviliza poco, ¿me entiendes? Cuando ya es algo más profundo y sostenido en el tiempo, por supuesto, es mucho más grave. Gracias, doctor. Muy bien, Carlos. Doctor, yo tengo otra pregunta. Con respecto al examen Sí. médico general, entre todas las cosas que nombró, no se incluyó el sistema linfático. ¿Es importante incluirlo o no por los nódulos linfáticos y eso? Lo que pasa es que no hemos llegado a esa parte. Claro. Ay, gracias. Claro, no hemos llegado, Romina. Mañana.
recién estamos en la parte de la fase nomás. ¿Ah? Por supuesto, en piel, fanerio, ¿no es cierto? Y ganglio linfático, esa es la parte del examen físico general donde se incluyen los ganglios linfáticos, piel y fanerio. No hemos llegado, Ya, gracias, mañana doctor. vamos a tocar.